Ciudad de Buenos Aires, en este inmueble restaurado, puesto en valor en los últimos años, con un trabajo muy, muy minucioso y con una vida cultural muy activa y una gran cantidad de propuestas que buscan integrar esta propuesta hotelera y gastronómica con eh, toda la historia y todo lo que tiene para ofrecer desde lo cultural el edificio, por su arquitectura, por los hitos que se sucedieron en el edificio y por su arqueología, por supuesto. Y desde Tierra del Fuego, como la semana pasada, nos está guiando Caterina Pacheco Pérez, que por suerte Ah, pudo conectarse y hola, estaba bueno, contando del clima de Ushuaia en este momento, que está bastante cálido y con poca nieve. Así que buenas esperamos tardes. de Ushuaia que la situación cambie, así reciben mucha gente esa que va ya a buscar la nieve. Y bueno, hoy no sé si preparamos tazas de chocolate caliente entonces, pero nunca están de más. Capaz con un cafecito ya estamos, aunque el chocolate caliente ya es muy bueno. Temas de hoy, como dijimos, como anticipamos, van a ser una continuación de los de la semana pasada. Todo lo que está en verde fue lo que tratamos la semana anterior, ¿no? Algunos de Un estos. tecito estaría bien. ¿Cómo? ¿Un Sí, también. tecito? También. Este, todo lo que está en verde que ven son los temas que estuvimos tratando la vez Arriba el audio. pasada junto a Katy. Estuvimos hablando de arqueología, de etnografía, estuvimos hablando de la historia de Ushuaia con sus inicios urbanísticos a partir de la misión anglicana y una sociedad de frontera que se fue incorporando bastante tardíamente al territorio nacional, Perdí el en audio. la estancia Harberton, la más antigua de la zona. Hablamos del faro, ¿no? El mal llamado faro del fin del mundo, y que sin embargo casi todos conocemos con esa denominación por la novela de Verne, y que es el faro Les Éclaireurs. Y estuvimos hablando, por supuesto, del presidio y los casos más altisonantes, o algunos de ellos, ¿no? Porque también dejamos afuera otros varios personajes de mala vida que hubiera sido también interesante recordar y que seguramente no va a faltar oportunidad para que lo hagamos en algún momento. Hoy entonces vamos a conectarnos nuevamente con el tema del presidio en el primer tema que vamos a tocar, que es el del tren del fin del mundo, para luego estar hablando del llamado Titanic argentino, porque parece que siempre tenemos que buscar algo extranjero para ponerle, que es nuestra versión argentina, ¿no? El llamado Titanic argentino es el Monte Cervantes, el barco que naufragó 2 veces, y el que lo intentó rescatar, el Saint Christopher, otro barco lleno de historia, y que a diferencia del Monte Cervantes sí se puede ver y se ha convertido realmente en un símbolo de la ciudad de Ushuaia. Vamos a estar hablando también de la arquitectura fueguina, de esta arquitectura tan característica de chapa y madera, eh, que debemos considerarla como patrimonio histórico y arquitectónico, y es necesario insistir sobre su preservación, ya que tanto en Ushuaia como en otros lugares aún parece que carecemos de la conciencia necesaria, ¿no? Y vamos a estar hablando para terminar de la aventura de Shackleton, esta verdadera epopeya que ha vivido Shackleton en cercanías de Ushuaia. Bueno, sale el tren, nos preparamos para empezar a hablar de este tren del fin del mundo también, ¿no? También llamado tren del fin del mundo. Es como que este concepto de fin del mundo atraviesa las distintas manifestaciones históricas, culturales y materiales de Ushuaia. Contanos un poquito, Katy, ¿estás? ¿Me pudiste? Porque te escuchaba con mucho delay hasta recién. Contanos un poquito de la historia de este tren. Me parece que Katy está con Sí, se perdió, parece. mucho delay en la conexión. Bueno, Hola, ahí Ahí está, está, ahí, ahí está. ahí estás. ahí está. Voy a dejar a ver sin cámara porque Dale, por perfecto, ahí no hay problema. debe ser un problema, viste, con, no sé, Sí, por ahí probablemente la ayude. resolución. Claro. Bueno, les cuento.
la historia del trencito del fin del mundo, si bien actualmente es un tren turístico destinado a todo. Se volvió a perder. Sí, se le corta mucho. Sí, actualmente es un tren turístico que recorre unos 8 kilómetros de lo que era el trazado original, la extensión original de este tren, que tenía que ver con las actividades que debían realizar los presos en el presidio, los que tenían buena conducta, porque los que tenían mala conducta no era seguro llevarlos, y que se trataba sobre todo de la deforestación, ¿no? De ir a conseguir los materiales para, como dijimos, construir la ciudad misma, ¿no? De no haber sido por el presidio y por la mano de obra de los presos, muy poco hubiera podido hacerse con la velocidad que se lo hizo en un lugar tan hostil desde el punto de vista ambiental para nosotros occidentales en Ushuaia, ¿no? El tren tiene como origen o como antecesor un silocarril, un tren de madera, que se construye o se emplaza antes de 1908, que es cuando finalmente se puede hacer el trazado de las vías del Decovil, que es un tren de trocha angosta, ¿no? Estos rieles recorrían, como dijimos, unos 25 kilómetros por el valle del río Pipo y el Cañadón del Toro, donde todavía hoy se puede ver este trazado y se puede recorrer con la opción del tren turístico, y se ve también cómo ha sido deforestada esta zona, justamente por el trabajo de los presos, que conseguían así la materia prima para toda la construcción, y por supuesto además para la leña, para la calefacción, y las actividades de carpintería que desarrollaban en los talleres del penal. Bueno, Creo que haría, ahí estoy leyendo que arrancaba a las 6 de la mañana, a las 7 salía el tren, imagino el invierno debe haber sido... sí, y además salía primero como una comitiva, digamos, a palear la nieve, ¿no? Acá lo que vemos en la imagen es el silocarril llevado por bueyes, ¿no? La versión anterior al tren mismo. Y aquí ya las vías en 1908, a partir de 1908, y vemos a los presos ahí de uniforme, ¿no? Que iban primero, se adelantaban por la vía para limpiar un poco el recorrido, para luego dar paso a la locomotora. Las que actualmente están funcionando son réplicas, ¿no? Conseguidas, compradas a Inglaterra. La original no está, digamos, en funcionamiento, y la diferencia es que originalmente eran locomotoras a vapor, ¿no? Con combustión de carbón, y ahora, si bien siguen siendo a vapor, han sido adaptadas para funcionar a gasoil. Te interrumpo 2 segundos. Dice Katy que ya está, que si Patri puede habilitar el micrófono, por favor. Dale, claro que sí. Contanos un poquito más entonces, Katy. Hola, acá de nuevo. ¿Me escuchan bien? Hola, sí, perfecto. Sí, ahí cambié los datos. El internet de acá de la isla es a veces un poco pobre, así que Dale, no hay problema. se suele cortar. Bueno, me viene excelente esta foto porque venía contando justamente que el trencito, si bien actualmente es turístico, lejos estaba en ese momento de ser un tren turístico para los presos, porque justamente el tren que ellos usaban, que como vos decís, Flavia, era un silocarril, lo utilizaban como un medio de transporte, ¿verdad? Un medio de transporte para acarrear todas las piedras y todos los troncos de madera que traían del bosque en este momento, actualmente ese bosque es parte del Parque Nacional, pero en ese momento, nada, era como una zona agreste, ¿verdad? Donde ellos tenían que cortar los troncos de los árboles y cargar todo en este silocarril, transportándolo desde el bosque o desde el Monte Susana, que también deforestaron, hasta el centro de la ciudad, donde actualmente se encuentra el Museo del Presidio. Por eso justamente, si miran la foto, esas vías son muy angostas, tiene casi un poquito más de medio metro, son bien angostas justamente por este silocarril, que era solamente para transportar
estos materiales. Pero bueno, ese recorrido de las vías del tren no era solamente para ir de la cárcel, de la antigua cárcel, hasta el Monte Susana, toda la costa de la ciudad, que actualmente es la parte de la costanera de Ushuaia, y hasta el bosque donde ingresa al Parque Nacional, sino también recorría dentro del presidio. ¿Sí? Dentro del presidio, estas vías recorrían los talleres de trabajo, los talleres de manualidad, que justamente tenían los presos para hacer artesanía, ya sea sobre muebles, sobre cuero, sobre metales. Ellos tenían que transportar todos estos materiales a diferentes lugares del mismo presidio. Pero bueno, justamente acá lo vemos en invierno. ¿Sí? En invierno ellos tenían que palear la nieve para que pueda pasar el ciclocarril, como también cortaban los troncos de los árboles, que cuando vos los cortás en invierno, ¿sí? Lo que queda de la parte base del tronco se llama tocón, son tocones, que cuando llega el verano, esa nieve queda derretida y queda el tocón, la forma del tocón alto. Si lo cortaron en verano, el tocón es mucho más pequeño. Entonces, cuando ustedes vengan a Ushuaia y hagan el recorrido del actual trencito del fin del mundo, que es un tren turístico, van a hacer esos últimos 7 kilómetros del recorrido original. Estamos hablando de, ustedes estarían recorriendo parte de la historia con este trencito, y van a ver esos tocones dentro del actual Parque Nacional. Actualmente, obviamente, ya esas vías se perdieron del recorrido entre la prisión y Parque Nacional, debido a un terremoto que ocurrió en 1949, que destruyó casi todas las vías de ese tren, que después pasan a ser enterradas por la actual avenida Maipú, ¿sí? Que da lugar a la costanera. Entonces, estos últimos 7 kilómetros que tiene el recorrido histórico y original del tren fue recuperado por una empresa de Ferrocarril Austral Fueguino, es una empresa privada que justamente abre esta pequeña estación de tren para inaugurar el famoso tren del fin del mundo, que justamente empieza por fuera del Parque Nacional e ingresa al parque, haciendo esos 7 kilómetros de recorrido original hasta que llegan dentro del parque, y después vos seguís la excursión con la guía que te toque en ese momento, ¿no? Por eso también vas a escuchar cuando hagas el paseo la historia de los presos. Un poco, o sea, es una mezcla de sensaciones en realidad este paseo, porque te cuenta la historia de los presos, que por ahí no es tan alegre, la historia original del tren, y al mismo tiempo una combinación de como admiración por el paisaje, ¿no? Porque al mismo tiempo que vas escuchando la historia, también disfrutás de ese paisaje que solo lo podés ver desde el trencito, porque ni los micros ni vos podés hacerlo caminando. Entonces es como es así, una mezcla de sensaciones, podríamos decir. Muy bien. Y del tren pasamos al desarrollo urbano de la ciudad. Y la definimos un poco como una ciudad con casco histórico difuso. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con el casco histórico de Ushuaia? Era muy pequeñito, ¿no? Y además era longitudinal, por decirlo de alguna manera, una ciudad que se desarrolló longitudinalmente por su geografía y que, como decíamos la otra vez, de no haber sido por el trabajo de los presos, difícilmente hubiera podido desarrollar una planta en Damero, ¿no? Porque, bueno, Claro. es realmente muy, muy difícil trabajar sobre el lecho rocoso para abrir calles. Acá vemos una fotografía de 1930 con muchas de las construcciones, prácticamente todas las que se ven en la primera línea de fachada. Esta y esta no están más, ¿no? Esta es la casita verde, la casita Faul. Sí, en realidad Uh-huh. esas son ahora edificios históricos, parte del patrimonio cultural de Ushuaia. Claro. Y bueno, aprovechando que pasamos del tren a la ciudad, justamente los presos fueron los que prácticamente construyeron este ejido urbano, ¿sí? Fueron ellos los que hacían los puentes, los que hicieron las calles principales,
los que hicieron parte del puerto, ¿no? Ahora vemos como una foto de la parte principal, justamente del centro de la ciudad, y justo donde te ubicaste ahí a la izquierda, donde está esa pequeña ventana de tipo boa, actualmente es una de las sedes del Museo del Fin del Mundo, pero Sí. antiguamente era Casa del Gobernador. La actual Casa del Gobernador está sobre la misma cuadra, pero en la calle siguiente, que es la calle principal, San Martín. Pero ahora Claro, esto... que en el momento de construirse la Casa de Gobierno, fue que se buscó, dado que es un edificio de los años 80 y de dimensiones bastante importantes, se buscó darle como más perspectiva y se buscó también hacerle como una plaza que le diera importancia a todo el conjunto, ¿no? Y es así como desafortunadamente se perdieron algunas construcciones también para crear este espacio. Lo que quiero decir con difuso es que ahora lo que está sucediendo desde hace algunos años es que algunas de las construcciones históricas han sido relocalizadas, ¿no? En lo que es Sí, Pueblo Viejo. Contanos un poquito de eso. Igual después lo vamos a ver porque vamos a ir pasando construcción sí, por es construcción. un poco ecléctico Ushuaia, ¿no? Porque vos cuando la recorres pasás de una construcción antigua de los antiguos pobladores, como las viejas construcciones originales de chapa y madera, que respetan un poco estas fachadas de principios del siglo XX, con, por ejemplo, las antiguas casas trineo, con las antiguas casas alpinas, después luego un edificio de cemento. Entonces, como es un poco ecléctica, y todo esto se debe justamente a la explosión demográfica que tuvo en los 80, como vos decís, Claro. Flavia, y por eso es como tan diferente a la vez. Prácticamente, para que tengan una idea, la urbanización que predomina acá en Ushuaia es de chapa y madera, ¿sí? Justamente por causa del clima, ¿sí? La austeridad del clima, que tenemos frío los 365 días del año y que justamente tienen que ser doble chapa con aislante en el medio para que junto con la calefacción justamente aísle el calor, ¿no? Claro. Entonces, la que más predomina es esa, es chapa y madera. ¿Y por qué chapa, no? ¿Por qué chapa? Justamente hasta que se construye la ruta nacional número 3 que une con la parte norte de la isla a Ushuaia cruzando los Andes, eh, todos los materiales de construcción venían en barco. ¿Sí? Entonces, imagínense que el material más liviano en cantidad, ¿no? Como por mayor, y más barato, económico, era la chapa. Venían y llegaban en planchones por cantidad, y justamente eran de los materiales que se utilizó para la mayoría de las construcciones acá en Ushuaia, para las viviendas, sobre todo justamente en los 80, cuando explota la industria acá en Ushuaia y empiezan a llegar familias de todas partes del país, hay también como una explotación habitacional, podríamos decir. Entonces, por eso empiezan también a construirse estas casas móviles, ¿no? Llamadas casas trineo. Son casas, para que tengamos una idea, como, que se compraban por catálogo, es como esas prefabricadas, que Sí. venían sobre planchones de madera, que eran fáciles de transportar, porque vos llegabas, por ejemplo, a buscar trabajo, y hasta que te den una vivienda tenías que estar como 3 meses viviendo en esas casas móviles. Pero Claro. tenías que estar en un lugar específico. Si pasaban los 3 meses, vos tenías que moverte de ahí, porque si no te iban a desalojar. Entonces se les ocurrió justamente esta casa para ir moviéndose de un lado a otro. Y justamente a causa de esta explotación demográfica, explosión demográfica, es que además del ejido urbano, del centro de la ciudad, cuando ustedes recorren un poco por fuera del centro de la ciudad de Ushuaia, no hay un orden, no hay dameros, ¿viste? No hay paralelas. Claro. Es Es verdad, sí se nota eso. todo al azar, el Claro. orden de las calles.
Sí, como se ahora fue inclusive dando. con esos barrios que están sobre la ladera misma, ¿no? También Exacto. Ujú. bastante recientes. Sí, va Estar creciendo así hablando, como sale, claro. prácticamente. Después Un vamos a estar poco, un poquito de las construcciones patrimoniales que tiene la ciudad, este, de cada una de ellas, por lo menos de las más importantes. Y bueno, y decir que afortunadamente, al menos en los últimos casos, lo que se ve es una creciente conciencia sobre el valor de las construcciones históricas y al menos un sí. esfuerzo por su relocalización, ¿no? Sin embargo, todavía me parece que es bastante incipiente esto. No sé qué opinas vos, quizás es la visión de alguien que viene de otro lado, pero he visto bastantes casas en estado de abandono, bastante Sí, descuidadas. He visto que muchas no se las, no se las explota, digamos, en el mejor de los sentidos, como atractivos, culturalmente. claro, cuando en realidad son algo bastante, bastante único para el que viene de lejos, ¿no? A mí solo se me ocurren algunas similares, bueno, en el sur de Santa Cruz, bueno, en Malvinas, pero nadie va a Malvinas de turismo. Claro. Y Sí, lo que caso del creo Delta yo del es que, Tigre, algunas también más o menos contemporáneas que tienen algunos, el sistema constructivo al menos es bastante parecido. claro. No, sí, mira, en mi opinión, ¿no? Esta parte es a nivel personal. Lo que creo es que falta gente que tenga voluntad de poner estos edificios en valor, Ujú, ¿verdad? Como justamente que resurja culturalmente como patrimonio muchas casas que pertenecen a familias de antiguos ujú. pobladores que viven Sí, acá, pero que no le da esa importancia. Entonces, sí, eso es como lo ya que, no lo viven, que, lo que percibí. Mm, sí, es como ya no viven en esas casas, porque claro, obviamente construyeron su casa en otro lado de cemento con 2 pisos y demás, es como que viven ya en otro lugar, esas casas quedaron ahí, como si fueran, claro. digamos, de adorno, pero no hay una apuesta a valor, o al menos no hay justamente una administración que ponga en valor estos edificios, ¿no? Entonces como que Ujú, falta por ahí ese tipo de planificación. En este caso. Pero pasa lo mismo, ya de por sí, el crecimiento urbanístico de Ushuaia. claro, Porque ustedes cuando visiten, les va a llamar esto la atención, porque ustedes son de Buenos Aires, así como vengo yo de Buenos Aires. eh, por ejemplo, solamente en el centro de Ushuaia y algunas partes hay veredas. Después vos te claro. alejás 1 kilómetro para arriba, hacia la montaña o para hacia el oeste, y te das cuenta de todo calle de tierra, porque hay una costumbre de que no haya tantos peatones, entonces, digo, hay como, falta una vuelta de rosca en ese sentido. Así que Claro, pasa en lo la mismo, planificación. sí, pasa lo mismo con los edificios también. Hay edificios, pero muy pocos, como la Casa Beban, que es la que más importancia se le dio, de la Ujú, familia Beban, que trajo esta casa de estilo sueco, digamos, de origen sueco, y eh, tuvo diferentes usos. Funcionó como una clínica privada médica, también como una sede de venta de automóviles. Luego finalmente se la cedió a la municipalidad de Ushuaia, por eso también le dieron ese valor de patrimonio cultural, declarado ujú, patrimonio, perdón, monumento histórico claro. nacional, y está en uno de los lugares más lindos donde se la ve cuando venís del aeropuerto, cuando haces el City Tour, está en el Paseo de las Rosas, es muy linda. Pero bueno, sí tenés razón, Flavia, que falta mucho por hacer en ese sentido. Bueno, ya que estamos hablando de eso, dejé de compartir un poquito la pantalla porque así cambiamos de orden y seguimos un poco con este tema, ya que mencionaste la Casa Beban, que en realidad la teníamos más adelante, pero la relocalizo, como han hecho ya con ella, ¿por qué no? Ya la han relocalizado una vez, así que yo lo puedo hacer por segunda vez en nuestras diapositivas, para seguir hablando de estas construcciones. No es la única la Casa Beban, pero como decía Katy, es la que,
la que más llama la atención, ¿no? Por su belleza, por sus dimensiones, por su historia también, y además está bueno, ya la hemos visto, ¿no? En la placa sobre el tren, ahora mismo la pongo de nuevo, para que vean que en esa imagen antigua de lo que de lo que ahora es la costanera, y donde se veía el paso de los rieles del decovil del presidio, ya veíamos la Casa Bevan en su localización original, ¿no? Es una de las que más presente está en cualquier postal de Ushuaia de todos los tiempos, digamos, ¿no? Y en todas sus localizaciones. Es realmente muy hermosa y muy llamativa. Así que vamos a hacer así, vamos a poner primero este tema de la arquitectura, que como decíamos tiene mucho que ver con la construcción veloz y económica, con estas Le chapas. quiero responder a María de Jesús, que Sí. pregunta, ¿no hubo programación urbanística? Sí, pero para nuevos edificios. Sí, hay, de hecho, les va a llamar la atención, Flavia, no sé si estuviste cerca de la Anónima, que está por la Costanera, que hay un Sí. edificio que llama mucho la atención, que justamente ahora la ley no existe más, antes existía una ley que por ser zona sísmica no se podían hacer edificios de más de 4 pisos, pero no sé qué pasó en el medio, ahora esa ley ya no se respeta, no se utiliza más, no está vigente, y ahora las nuevas inversiones urbanísticas tienen que ver con los nuevos edificios habitacionales, que ese es otro Sí. problema actualmente, porque cada vez crece más la Lo población. veo como un problema, ¿no? En el aeropuerto justamente se anunciaba uno de estos emprendimientos, de estos proyectos, megaproyectos, y la verdad que llamaba la atención lo poco que parecía adaptarse desde lo estético y desde lo identitario a la historia del lugar, ¿no? Era como mudate a la naturaleza, pero al mismo tiempo destruíla. Como un mensaje un poco extraño, este, decía algo así como ahora se va a vivir de otra manera en Ushuaia. Ahora no me acuerdo cuál era el mensaje publicitario para llamar a los inversores y a la gente que quisiera comprar para irse a vivir ahí, y realmente llamaba la atención eso, ¿no? Ojalá que cambie, que se revierta a tiempo esta tendencia, porque sería una verdadera pena que se convirtiera en una especie de Acapulco. Ojalá que no. Bueno, queda como el fantasma de una ciudad a la cual después los turistas solo volverían quizás por la belleza natural, que es innegable y que es eterna, esperemos, que no disfrutarían tanto del centro de la ciudad como todavía sí pueden hacerlo ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso me parece muy ecléctica, porque esta foto es perfecta, tenés el edificio de cemento atrás y la antigua casa acá adelante, y es así Sí. como lo ven, ¿eh? Así Esa es casi foto yo todo la Ushuaia. seleccioné porque además tiene esto, ¿no? El sistema constructivo del que estamos hablando es un sistema que comienza en los Estados Unidos y rápidamente también en Europa en 1833, es el sistema que conocemos como balloon frame. Son casas prefabricadas con un esqueleto de madera sobre el cual se montan estas chapas, primero de zinc y luego de materiales también bastante complicados como el asbesto. Este, y que permiten esta construcción rápida, económica y a la vez, bueno, muy funcional también al clima. Es un sistema que consistía en el comprar casas, como decía Katy hace un rato, que además esto sigue, comprar casas que muchas veces venían mismo de Estados Unidos o de Europa, que luego también empezaron a ser fabricadas en el país, pero bastante más tarde. Y fíjense, lo que se nota en la foto es esta necesidad de adaptar estas casas que se compraban por catálogo a la geografía local. Cuando uno pasa por ahí le llama muchísimo la atención el hecho de que la ventana queda a nivel de la vereda, ¿no? De los casos. Prácticamente hay que cortar la ventana porque está la vereda. Y esto se ve en distintos ejemplos en la ciudad, cómo se fue adaptando el sistema constructivo, a pesar de estar comprando casas prefabricadas, cómo tuvieron que adaptarlas, inclusive usando materiales locales también. Esto está muy bien recogido el caso
de estudio en el libro de Javelson que vamos a estar recomendando más adelante, donde además la arqueología permitió ver cómo se utilizaron maderas locales, trabajadas con hachuelas, y además se, se solucionaron, ¿no?, distintas problemáticas que tenían que ver con la necesidad de adaptar el sistema constructivo a la situación local, ¿no? Es decir, que si bien son casas en su mayoría importadas, vemos cómo la creatividad y el trabajo, seguramente también de los presos, permitió la adaptación a esta situación en la que también el lecho rocoso hace que sea muy difícil eh, aplanar el terreno, ¿no? Y estas son casas que se encuentran sobre pilotes, también con un sistema, o sea, con una especie de aislante, un espacio libre entre el piso y el piso real, ¿no? Entre el piso de la casa y el sedimento real, quiero decir, ¿no? Bien, este es uno de los casos, ¿no? El bar ideal, que es muy, muy bello además, y que se ve que acá sí notan la importancia histórica del bar, de la construcción misma, y del bar, que también es muy antiguo, está desde los años 50. Parece que está enterrado. Sí, Aparte. claro, parece enterrado, es verdad. Y lo notan y lo trabajan como un atractivo turístico, ¿no? Acá tenemos la Casa Beban de la que nos hablaba Katy, que nuevamente se desconectó. Esta casa, que originalmente estaba ahí donde la vimos en la foto hace un ratito de las vías del tren, es la casa de la familia Beban. Fue construido a principios del siglo XX, como la gran mayoría de estos ejemplos que vamos a ir recorriendo, entre 1911 y 1913, y fue comprada por catálogo a Suecia. Es y fue una de las construcciones más importantes, no solamente por, bueno, por lo que ustedes ven, sino también porque se eligió como locación para muchos hechos sociales e históricos importantes en la ciudad. Durante un tiempo estuvo en bastante malas condiciones, y hace un tiempo se procedió a desarmarla y llevarla al Pueblo Viejo o Paseo de Antiguos Pobladores, que es ahora una especie de plaza. Acá la vemos en una foto mía Claro. bastante mala. Interrumpo, ahí volvió Caterín. Buenísimo. Que habilita el micrófono, por favor. Ah, dale, dale, así nos contás un poquito más de la casa y esta glorieta que se asocia también a esta construcción, que como vemos ahora fue emplazada en este espacio, este nuevo espacio, ¿no? Donde se pueden encontrar algunas de las construcciones más significativas en la historia de la ciudad, relocalizadas y concentradas en una especie de casco histórico inventado, ¿no? Que Mira, acá estoy lo que de está nuevo. bueno es tener presente eso, ¿no? Que no es la localización original, siempre el discurso con el que se muestran estas construcciones, siempre recuerde este hecho, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Ahí va. Sí, justamente ahí leí que también, bueno, algunas casas antiguas, muy antiguas, fueron relocalizadas, Ujú. pero no todos tienen, no tienen la oportunidad de hacerlo, no por una gestión administrativa o económica, sino para respetar el patrimonio, porque por ejemplo, en este caso de la casa Beban, había que relocalizarlo, pero para eso era necesario también desarmarlo. Y Ujú. desarmar implicaba justamente un poco romper con ese Claro. patrimonio, ¿verdad? Por eso hubo varios cambios en ese desarme, porque imagínense que para el principio del siglo XX estas casas estaban rearmadas con clavos, Ujú. así como Sí, cuando decimos con alambre, pero con clavos. sí, sí, sí. Entonces fue re difícil poder rearmarla de nuevo sin tener que modificar no solamente la parte del campanario, que fue localizado en esta parte donde está la glorieta, sino Ujú. también tener que instalar la parte eléctrica, la calefacción,
cosas que no tenía antes, Claro. ¿no? Que bueno, justamente dio lugar a este nuevo centro de exposiciones que ahora podemos disfrutar. Pero para entonces no existía nada de esto, y justamente el hecho de relocalizar otras casas antiguas tiene que ver también con este desarme y esta puesta en valor con las nuevas instalaciones modernas, ¿no? No es tan Claro, fácil no es tan relocalizar las fácil. casas, ¿sí? No, claro que Eh, no, además algunas están en un estado de preservación que la sola relocalización las pone también en riesgo, ¿no? Necesitan exactamente. gran trabajo y materiales y bueno, y reemplazos en muchos casos. Esta es una de las que yo pude ver más deteriorada, ¿no? Según me contaron, está en sucesión. Es la casa Otero. Y bueno, está todavía. Quiero responder justamente ese comentario el último comentario, que el Ujú, propietario le dijo que las casas muy antiguas pasan a Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es llamado el Paseo de las Rosas, claro. justamente donde está la casa Beban. Ujú, Tiene toda una administración y gestión hasta que la trasladen a ese paseo, a esa área de casas antiguas, va a pasar un tiempito, pero bueno, supongo que ese propietario debe tener la idea de mover su casa ahí también. claro. La mayoría de estas casas no se pueden visitar justamente por las condiciones en las que se Ujú, encuentran. Por ahora las que se puede visitar es esta sede del Museo del Fin del Mundo, la ex casa del gobernador, ujú. la Casa Beban, que es actual el centro de exposiciones, y otra muy recomendable, que seguramente, no sé Flavia si fuiste, antiguo Ramos Generales, Ramos generales, sí, fue el primer almacén de la sí, ciudad, actualmente es un sí. restaurante. Después lo vamos a ver además en un documental sobre el San Christopher que se ve también por dentro, ramos generales, o por lo menos lo vamos a recomendar para que, si no hay tiempo hoy, cada uno lo vea en su casa cuando quiera. Bueno, acá tenemos otro ejemplo y lo que les queríamos mostrar era cómo es que se trasladan, ¿no? Porque para nosotros esto es muy curioso. Yo solo lo había visto no sé, en Los Simpson, en Estados Unidos, ¿no? Cómo se localizan Sí, estas casas montadas enteras, prácticamente enteras, arriba de un camión. Eh, Resulta muy curioso. sí, sí, mucha gente cuando ve este tipo de fotos trasladando, la verdad que se sorprende muchísimo, no se Claro, imagina su casa trasladándola a otro lugar, ¿verdad? sí, claro que sí. Así es como quedó, y bueno, hay una de las casas, si no me equivoco, es esta misma, que además se hizo una extensión, que ahí también yo me pongo un poco conservadora, porque bueno, además dando a este panorama, ¿no? Esta nueva fachada, por decirlo de alguna manera, con esta arquitectura no me convenció del todo, si me perdonan la crítica a los arquitectos, pero bueno, también mucho se trata seguramente de una cuestión personal, ¿no? Acá, Y hay gente que sigue viviendo en ese tipo de casas, incluso en gamelas. Las gamelas son, porque también tiene que ver con la industria. Ushuaia es ujú, un puerto, ¿no? claro, Es portuaria. Ustedes cuando llegan al centro, o sea, van a ver prácticamente la costanera, el centro de la ciudad, pero después para el otro lado del puerto, o sea, del presidio para el otro lado, hacia el oeste, es todo portuario, muy portuario. claro, Y muchas de las personas que justamente llegaron por esta industria, por la llegada de las industrias, empezaron a vivir en gamelas que todavía siguen existiendo. Las sí, gamelas son casas que se construyen para los albañiles y los constructores que vivan temporalmente mientras están construyendo otro edificio. ¿Mm? ujú, Y hay gente que todavía sigue viviendo en estas gamelas y funcionan perfectamente. Quizás claro. no, estéticamente no es de lo más vistoso, pero prácticamente toda la zona industrial es de esa forma y también hay una mezcla de barrios nuevos, ¿ves? Bueno, ahí Claro. vemos la casa de Trineo. Nuevamente un traslado. Y vemos también cómo estaba pobrecita, grafiteada. Mm,
y ahora utilizada, ¿no? Como es una oficina del Estado, ¿no? ¿Tiene que ver con turismo? Esa En no la realidad, pude visitar, Flavia, todavía. me parece que tiene algo que ver con turismo, ahora no me acuerdo bien la función. Esa todavía no tuve No la la oportunidad de vemos. visitarla. Pero es nueva, es relativamente nueva. Ujú. Tenemos Sí, otro de mira, los que se veían en esa imagen de 1930, ¿no? Hacia la derecha veíamos la Casa Ramos. las conexiones de agua, gas, luz y cloacas, en su principio, cuando la gente llegaba, se tenía que hacer cargo de sí. O sea, vos cuando querés construir acá en Ushuaia, la verdad, que tenés acceso a un terreno, si vos no compraste tu casa ya hecha, te tenés que hacer vos cargo de todo este tipo de instalaciones y hacer un trámite y pedir la electricidad a la municipalidad, pero prácticamente vos tenés que activar y gestionar los trámites para la instalación de todos estos servicios, en realidad. Eso respondiendo un poco a la pregunta. Pero bueno, eso ya es otro tema, es como para las casas nuevas y demás. Y esta que actualmente es sede de la policía, es también otro de los Sí, puntos de valor patrimonial y arquitectónico, y en esta foto no se ve, pero fíjense qué bello el detalle que tienen las puertas, ¿no? Es una arquitectura que realmente es muy distinta a la que vemos acá, y en otros cascos históricos del país, ¿no? Es ecléctica, como decía Katy, tiene mucho que ver con la arquitectura nórdica, es bastante particular. Y acá tenemos a la reina, esta sí que rápidamente, es una de las que se salvó de toda esa línea de fachadas, se salvó sí, por haber sido rápidamente declarada monumento, ¿no? Justamente por haber sido casa del gobernador. Hoy, como sí, decía, menos mal. sí, es una de las sedes del Museo del Fin del Mundo. Tiene algunas modificaciones, ¿no? Como siempre decimos, los edificios están vivos y siempre lo estuvieron. No es que uno ve exactamente la foto del edificio al momento de ser construido, sino que en este caso, por ejemplo, tenemos un piso alto construido con posterioridad. Tenemos un incendio en el medio que destruyó parte del edificio y que requirió una, una reconstrucción parcial. Sí, también un poco ayornar todas las instalaciones a Claro, medida las que instalaciones, sí, 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 va por pasando el supuesto. tiempo, haciéndolo accesible para todo el público. Un poco fue cambiando bastante, digamos, ¿no? De acuerdo a los últimos años. Y obviamente no es lo mismo que vemos en las fotos. Claro, claro. Por lo menos sí se respeta la fachada original. Es muy hermosa, además tiene un jardincito en la esquina que también es muy, muy atractivo. Además, bueno, por supuesto ahora también la accesibilidad, ¿no? Ahora que tienen rampas, bueno, es genial que se pueda utilizar como museo. Y acá tenemos la iglesia parroquial salesiana, también otro caso de estos donde hubo algunas reconstrucciones en la torre, por supuesto, y está muy cerquita de la otra iglesia, ¿no? De la Merced, en la misma manzana, es un poco posterior, y la vemos en esta Sí, imagen antigua, ¿no? muy buena foto esa. Ujú. Está muy buena. Mirá cómo era antes. ¿Viste? Todo descampado. Claro, claro. Bueno, sí. Fíjense Eh, cómo se le incorporó un reloj también. sí, y el campanario también, que es de lo más nuevo, Claro. que fue uno de los últimos elementos que se adquirieron, y que de hecho hay una historia muy graciosa porque uno de los presos se escondía ahí para escaparse como de las tareas, se escondía en el campanario. Eh, Era muy gracioso. Pero
esta es una de las que también para mí prevalece la arquitectura fueguina, que llama la atención, de hecho, justamente, del lado de la avenida Maipú, de la Costanera, y una de las más lindas y más queridas por la gente de acá. Claro, La que sí. mejor se conservó, te diría. Suele pasar, ¿no? Con las iglesias. Con las iglesias, sí. Y bueno, este también llama muchísimo la atención. Ese ventanal que tiene en el Porsche es realmente muy, muy bonito. Es Sí, esta también. es de las primeras construcciones en cemento, digamos, porque Ujú. en realidad, si te das cuenta, no tiene chapa, no tiene Claro, madera. claro, Ahí vamos a otra época. sí, claro. Es una de las pocas, además, de las que corresponden al patrimonio arquitectónico de Ushuaia, no hay tantas en cemento, ¿no? No, y también se conservó mucho por haber sido el Banco de la Nación, entonces Claro, respetaron bastante la construcción interna, por claro. así decir. Si bien tiene 4 salitas chiquititas, es súper interesante, se los recomiendo a todos, porque muchos, si bien van al presidio y van a la galería temática, podría decir que es como el museo de Ushuaia, Claro. ¿no? Oficial. Donde hablan de los yámanas, habla de la fauna que van a encontrar acá, justamente hablan de las expediciones y naufragios que hubo de los exploradores en el canal Beagle y toda la exploración acá de la isla, así que es súper interesante, yo se los recomiendo siempre a todo el mundo. Entre el presidio y son los que elegiría para visitar. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito de este Titanic argentino, del Monte Cervantes. Contanos si querés un poquito, Katy. Acá lo que vemos es una imagen de la localización de los restos de que es una. ¿No? Sí, les cuento como la gran llegada, ¿no? Imaginémonos nosotros, ¿cuántos somos? 34. Imaginémonos siendo nosotros 34 familias y en total somos 1.100 habitantes en este pueblito para 1929, ¿no? Somos poquitos, nos conocemos todos y escuchamos que llega como el primer crucero a Ushuaia, por primera vez un crucero turístico, imagínense la emoción de la gente, ¿no? Como algo contemporáneo para la época, Claro. llega el primer crucero, el Monte Cervantes. Lamentablemente, este crucero bueno, era parte del destino, tiene un accidente, se lleva puesto una de las rocas que hay en el canal Beagle, que si bien ahora, a ver, acá hay mucho cachillullo. Cachillullo son algas, unas algas flotantes que tapan muchas veces parte de las rocas que están por debajo de las algas. Yo creo que un poco intervino estos cachillullos, también tuvieron que ver en la historia, que no lo vieron, y parte del casco se lo lleva puesto en el canal Beagle, cerca de Ushuaia. Estoy hablando cerca de Ushuaia, por donde está el faro Les Éclaireurs, llamado Faro del Fin del Mundo, y obviamente rescatan a toda la gente, más o menos 1.400 pasajeros entre tripulantes y pasajeros turistas pudieron rescatar a la mayoría, aunque el capitán, por ejemplo, Dreyer, que justamente el comandante, en realidad, tenía que salvarse también, pero termina muriendo junto con el hundimiento de este crucero. Y la gente... Sí, decime, Lucas. No, que leí también que hay como varias hipótesis sobre la desaparición. El único muerto, digamos, en este accidente que fue Dreyer. Sí, sí, Una después dicen hay una que fue... investigación que tiene un ¿Cómo? Yo tiro. escuché que han traído un buzo y que han encontrado inclusive los restos con un tiro en la cabeza, como que se había. No, Exacto, sí.
decían que, bueno, que una de las teorías era que había entrado el barco, había vuelto el barco, se había accidentado. Otra que, bueno, como todo capitán se hunde con su barco. Y la tercera dice que se había fugado hacia la isla de Navarino y que nunca encontraron sus restos. Sí, encontraron el cuerpo con un tiro, ¿Encontraron? así que Mira. sí, entonces creemos que, claro, justamente, no sé si para no asumir la responsabilidad o porque asumió la responsabilidad, creyó que debería hundirse con el barco, y bueno, sí, lamentablemente fue el que se llevó el barco, digamos. Y después la gente que fue rescatada, imagínense, 1.100 personas acá en el pueblo, ¿no? En el pueblo de Ushuaia para ese momento, y llegan otras 1.400 personas. ¿Dónde los metemos? En la cárcel. Claro, En cárcel, todos lados, fueron a familia. parar a las casas de familia, al centro de policía, al hospital, muchos al presidio. Muchos cuentan que le tuvieron que ceder su comida a la gente porque no había, imagínense, no había abastecimiento para el doble de la población, ¿no? Y los barcos venían cada tanto, no es que venían todos los días barcos y pasaban por acá para abastecer a la ciudad. Y la gente se tuvo que quedar 6 días, una semana, 6 días, para que los pasen a buscar de nuevo por Ushuaia y se los lleven. Pero durante esos 6 días, la verdad que no había disponibilidad de alimento, así que prácticamente se fueron pasando de casa en el banco, en el hospital, como los metieron a donde podían. Imagínense. Tal cual. Así que fue como no por casualidad quedó como un acontecimiento tan importante en la memoria. Claro. De golpe fue una gran odisea. Duplicó la cantidad de gente en Ushuaia. Claro. Sí, había unas 800 personas, según decía el anterior, después vamos a citar todo. Personas y los pasajeros eran 1.500. Vamos a compartir un mini video. Ahí va. Del reflotamiento. Bueno, esa es una imagen de un noticiero de los años 50, de cuando se intentó reflotarlo también. Después vamos a estar hablando del Saint Christopher, así que no quiero spoilearlo demasiado, pero bueno, claramente no hubo éxito, ¿no? en este reflotamiento. Y acá una imagen del interior para que se den una idea de lo que era el barco, ¿no? Era realmente todo lo que tenía que ser un barco turístico en ese momento, en la década del 30. Sí, mucho lujo para luego pasar pobre a estar como depreciado. Claro, bueno, pero yo creo que ese contraste es lo que fascina, ¿no? También, es el caso del Titanic. Claro, no iba Rose y Jack en este barco. Sí. Claro. No está la historia romántica. Claro. Por suerte, pero sin sí, muertos, ¿no? Sí, obviamente que tuvieron en riesgo la vida del pasajero, ¿no? Claro. Acá lo tenemos al San Christopher, me acuerdo entonces. cuando Ushuaia, Creo que tiene. El barquito ese ahí en la costa y ni sabía que era el Saint Christopher. Sí, creo que tiene una historia más interesante que el Monte Cervantes. A mí me pareció mucho más interesante el San Christopher que el Monte Cervantes. es que y lo están además viendo. Está de todos. Claro, está muy a la vista. De hecho, justamente la gente, como no tenemos restos del Monte Cervantes, utilizamos el San Christopher acá para contar la historia del Monte Cervantes porque lo tenemos acá varado. Es parte de la postal de Ushuaia, cerquita de la costanera, donde anidan las carancas, los cauquenes carancas, donde encontrás muchas de las aves marinas acá, y es re pintoresco. San Christopher. No hay. Ahí tiene un camino para llegar. No quisieron. Sí, se hizo. Mira, en este videíto no está la baranda. Claro, porque estaban recién empezando las tareas.
Empezaron en 2019. Ah, bien. Ahora tiene unas barandas que ya no te permiten pasar hasta ahí porque cuando sube el agua, nada, no, se inunda esa parte, entonces Claro, no acá se podría. ve. ¿Ves? Mirá, acá se ve que no Mirá. está directamente, Claro. ves que te lo tapa todo. Entonces no es muy seguro que la gente pueda bajar por ahí. Por eso Ujú. pusieron las barandas ahora. Es Así un así está barco Ushuaia ahora, chicos. Así está, con las así nevadas, de límpida. así Mm. está de limpia y con la nevadita solamente ahí arriba en las montañas. Ajá. Este barco tiene una historia muy interesante, ¿no? Es muy posible que haya participado en el desembarco de Normandía y sería el único caso entonces de los barcos que quedaron de ese evento tan importante históricamente a nivel mundial. Sí, Esto porque es otro sirvió nombre, como, ¿no? remolcador justamente del Monte Cervantes en 1950. Hubo dos, eh, eh, por así decirlo, tratamiento Campamentos. de desguace del Monte Cervantes para recuperar los restos, pero bueno, Ujú. no hubo éxito. En 1954 se volvió a hundir lo poco que estaban tratando de rescatar y Ujú. a Tuvieron tapiar. que cortar el cable con el que lo remolcaban, ¿no? Para no irse también ellos a pique junto con el Monte Era como Cervantes. el destino, ¿viste? Era el destino, como que se tenía que Claro. quedar ahí hundido en el canal Beagle y este quedó varado, no lo pudieron mover. Ujú. Muchos de si bien hubo buzos que justamente trataron de recuperar parte del Monte Cervantes como lo más importante, el casco, todo se terminó hundiendo, no hubo caso. Y el Claro, San Christopher, eh, o sea, para sacar al San Christopher de ahí necesitaban otro remolcador. claro. Esa es la verdad, porque este quedó varado acá, y como verán, en realidad no hay tanta profundidad en esta zona. ¿Sí? El canal Beagle es muy tranquilo, solamente hay oleajes y llega a pasar el viento los 50 nudos y tampoco es tan profundo en esta zona, entonces prácticamente quedó varado el San Christopher y bueno, lo adoptamos, nos lo quedamos y está ahí como parte del patrimonio también de Ushuaia. Bueno, y según estuve leyendo ahí mismo en patagoniaandina.com, el único registro fílmico que se tiene del San Christopher en movimiento es este, de la película La Tierra del Fuego se apaga, donde también se ve la Casa Beban en su ubicación original, dirigida por Emilio Fernández de 1955, una película que para ver Ushuaia es muy interesante. La historia es una historia bastante trillada, por decirlo de alguna manera, sobre todo para esa época. Es la historia de una prostituta que quiere escapar de sus proxenetas, ¿no? Gracias al amor, bueno, y ellos la persiguen. Y hoy estuve viéndola, pero no la terminé, les quiero decir la verdad. Y se puede ver perfectamente el San Christopher en esta escena que seleccionamos. Ay, no, 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 no. No sé por qué no empezó. No empezó de donde lo señalé. Se fue el señalador. Esto nunca había sucedido. Bueno, se las prometo. Ahora, mientras Lucas les habla de otra cosa, si quieren la busco. Pero sí, no me acuerdo bien los minutos. A ver si ahora arranca de donde le dije. No, no sé por qué se Voy a fue ver, el. voy a ver esta película, la voy a buscar. Ahí está. Ahora lo vemos. Seguro está. Un Ahí estamos. poquito más atrás. Ah, es que cuando cliqueo se cambia la diapo, no sé por qué. Ahí está. Mirá. Ahora sí. Mirá qué bueno.
Bueno, la quiere convencer de que Malambo es distinto al resto de los hombres. Bueno, la pueden ver, estuvo la mostraron en Filmoteca temas de cine, está entera en YouTube. En el programa este tan lindo que es Filmoteca, estuvo en el año 2016. Bueno, vamos a hablar un poquito de Shackleton, una historia súper Sí, apasionante. estando tan cerquita de la Antártida, no podíamos dejar de hablar de Sir Ernest Shackleton, que personalmente para mí es uno de los exploradores más importantes de la Antártida y de la carrera polar, ¿no? Un explorador, digamos, anglo-irlandés que se le llamó de la edad heroica de la exploración de la Antártida. Un gran líder que para mí se merecía el polo sur, pero bueno, no pudo lograrlo por diferentes circunstancias. Participó de varias expediciones. La primera fue la expedición Discovery, que estaba a cargo de Robert Farquhar Scott, que era otro explorador polar, entre 1901 y 1904. Esa primera expedición, Ernest Shackleton camino al Polo Sur, se enferma y Falcon Scott lo hace volver hacia la base. O sea, ya en el primer intento fue fallido. Luego de unos años, con su tenacidad, él mismo organiza la expedición Nimrod, donde va a estar como el líder, digamos, de la expedición, entre 1907 y 1909. Estuvo a 150 kilómetros de llegar al paralelo 90, que es donde está el Polo Sur, muy, muy cerca. Como buen líder, estaba con sus compañeros y como no les iba a alcanzar el alimento, decide, a tan solo 150 kilómetros, volver hacia su base. Entonces fue la segunda, el segundo intento que fue fallido, digamos, que no logra llegar al Polo Sur. No se quedaba quieto. A todo esto ya para 1911, entre Robert Farquhar Scott y Roald Amundsen, estaba la carrera del Polo Sur. Llega primero Amundsen al Polo Sur con su gran expedición. Y Robert Falcon Scott, bueno, llega un mes después, pero en su regreso muere congelado con dos de sus compañeros. Ernest Shackleton no se quedaba quieto y, bueno, ya no podía conquistar el Polo Sur, pero decidió atravesar toda la Antártida de punta a punta en la expedición transatlántica imperial, entre 1914 y 1917, cuando recién estaba comenzando la Primera Guerra Mundial. Organiza esta importante expedición, que bueno, como les había contado, tenía que, digamos, atravesar la Antártida pasando por el Polo Sur para encontrarse del otro lado con otro buque que se llama Aurora. Vamos a pasar la siguiente imagen. Sí, Luqui, antes te interrumpimos un poquito porque Katy se tiene que ir y bueno. Quería despedirse. Bueno, Katy, un gusto haberte tenido en esta charla. Gracias, un gustazo para mí poder hablar y charlar con ustedes, con toda la audiencia de Casa Lepage. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Nos veremos en alguna tercera edición. Les mando un beso. Muchas gracias. Un beso grande. Nos vemos, y gracias. No se olviden de venir. No, vengan vamos a visitar. a recorrer. Vamos a remar al canal de vivo. Los esperamos. Chao, saludos, hasta luego. Chao. Bueno, acá podemos ver una imagen del Endurance, que fue el barco que utilizó Shackleton para realizar esta travesía, ¿no? Con la expedición imperial transatlántica. Bueno, ya les había contado que bueno, la idea era cruzar la Antártida de punta a punta pasando por el Polo Sur. El viaje está totalmente documentado porque viajaba un fotógrafo que se llamaba Frank Hurley, australiano, que le sacó fotos a toda la expedición, incluso antes que se hunda el barco. Rescató gran cantidad de rollos de negativos que él había utilizado. Por eso tiene un gran registro fotográfico esta expedición que es alucinante. Si pueden leer los libros, hay dos libros. Sur, que es escrito por Shackleton, y Atrapados en el hielo de Caroline Alexander, que es una escritora que narró la historia, digamos, de Shackleton. También hay películas, etc. Vamos a ver la siguiente imagen. Tenía que convocar una tripulación para este viaje y hace este anuncio. Miren, o sea, lo que novelesco.
los diarios, ¿no? Dice acá, se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito recibirán honores y reconocimiento. Sir Ernest Shackleton. Así convocaba Shackleton a sus tripulantes. A ver quién quería venir, quién se animaba. Ya les advertía lo que podía pasar en caso de que la expedición fracasara, o sabemos que las condiciones en Antártida son muy, muy duras, y más acercándose al Polo Sur. Así que un montón de aventureros. En esta época había gente que le gustaba la aventura, también científicos. Era todo un desafío intentar, digamos, conquistar, ya no conquistar el Polo Sur, pero sí seguir pasando por la Antártida y descubrir, etcétera, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Es fascinante la historia esta, la verdad que es increíble. Sí. Bueno, acá una de las fotos de Hurley, digamos, en 3 pasos, cuando el barco queda atrapado en el hielo. El Endurance llega al mar de Ross y a 150 kilómetros de lo que es el continente queda atrapado en el hielo, en febrero de 1915. Va a quedar atrapado en el hielo. Hubo varios intentos para sacarlo, incluso iban cavando alrededor del barco con palas, los tripulantes, para poder desencajarlo de ese aprisionamiento, pero no había caso. A todo esto pasan los meses y el barco va derivando 155 kilómetros. Shackleton calcula más o menos que eso fue, digamos, lo que derivó el barco. A todo esto, como gran líder, mantenía la moral del grupo. Se hacían carreras de trineos, se jugaba al fútbol, había teatro, todo porque había que pasar. Las noches oscuras ahí, largos días de oscuridad, y había que mantener la moral en medio de la Antártida, ¿no? Bueno, el hielo... Se manejó la situación de una manera increíble. No, tremendo, había un aguante ahí. ¿Vas a contar la parte cruel? La que nos cruel y la parte de Disney. Arriba, muy por aparte, muy por arriba. No te quiero spoilear, pero hubo algo que a mí me partió el corazón. Ahí podemos ver cómo el Endurance empieza a escorar y por la presión del hielo, ¿no? Era tanta la presión del hielo que el barco empieza a crujir. A todo esto Shackleton dice, bueno, el barco seguramente ya no tiene salida, vamos a sacar todo lo que podamos de adentro de la embarcación para armar un campamento sobre la nieve. No tenían otro remedio que salirse del barco. Y finalmente la presión de hielo empieza a hacer crujir el barco a partir de las maderas y lo hace zozobrar, como podemos ver en la foto que está a la derecha, que todavía está semi hundido el barco. Hasta octubre, noviembre, pudieron ir sacando algunas cosas. Finalmente, en diciembre de 1915, el barco se hunde para siempre. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, acá podemos ver el campamento en el hielo. Imagínense que estaban flotando, ¿no? Porque era el continente. Arman todo, digamos, sus carpas, bajan estufas, todo lo que tenían, provisiones, etcétera, ¿no? El campamento se arma el 30 de octubre del 15 y duró hasta el 8 de abril de 1916. ¿Qué pasaba? Claro, empezaban los hielos a derretirse y dormían prácticamente sobre placas de hielo ya muy blandas. Entonces Shackleton decide navegar. O sea, agarrar las 3 balleneras del barco, subir todo ahí y salir a navegar, porque ya en cualquier momento se iban a quedar en el agua. Así que, bueno, de ahí dice, bueno, ¿qué hacemos por acá? Vamos a ir hasta las Georgias, donde están las factorías balleneras, donde podían encontrar gente. Y bueno, tenía que llegar a tierra firme. A todo esto, en este lugar, tuvieron que sacrificar a algunos animales, ¿no? Los perros que llevaban como trineos, los perros que llevaban para empujar los trineos, y también a un gatito que era una mascota de uno de los tripulantes, que se llamaba Mr. Chippy, pobrecita. Ahí está la historia. Y esa es la parte que más me dolió cuando leí el libro. Que se perdió Disney. Sí, encima así está la foto bueno, de los cachorros de San Bernardo y saber que después fueron tremendo. Los comieron. Pero bueno, como buen líder,
y preocupados siempre por la vida de sus compañeros y tripulantes, hacen una navegación hasta la isla Elefante. Vamos a ver la siguiente imagen. Acá. Bueno, teníamos una imagen anterior, ¿puede ser? No está, me parece. Bueno, en Isla Elefante, cuando llegan, ahí con uno de los barcos, lo usan como una especie de refugio, y dormían todos ahí adentro. Bueno, vivían comiendo focas y pingüinos, que casi ya no tenían provisiones, entonces decían que ya le daban pena porque los animales se acercaban amigablemente y ellos lo mataban para comer. La cuestión que, bueno, Shackleton decide salir a navegar otra vez y llegar a las Islas Georgias, y hace una navegación de 1.300 kilómetros en un barquito que se llamaba James Caird, un bote que lo arbolaron con velas, y hace un viaje increíble porque lo agarra una tempestad muy grande, y después cuando llega a las Islas Georgias se entera de que un buque de vapor se había hundido, así que imagínense lo que había sido navegar con esa cáscara de nuez. Cuando llega a las Georgias, tuvo que hacer una caminata, siempre había una barrera en medio. Hace una caminata hasta que llega a las factorías balleneras, y ahí, bueno, decide pedir ayuda para rescatar a sus hombres que estaban ahí en el Elefante. Termina siendo ayudado por Chile, donde consigue un remolcador que se llamaba remolcador Yelcho. Bueno, acá en esta visita estamos teniendo como protagonistas los remolcadores. Y rescata a esa tripulación de la isla Elefante. Salvó a todos. Hoy Shackleton está considerado como uno de los mejores exploradores polares y uno de los grandes líderes digamos, de equipos, ¿no? Por muchas empresas es nombrado él como líder, con respecto a lo que tiene que ver con el liderazgo. Y un expedicionario antártico, geólogo y explorador llamado Raymond Leslie, dejó esta frase que dice: como jefe de expedición científica yo elegí a Scott. Dice: para viajar veloz y eficientemente a Amundsen. Pero cuando uno se encuentra en una situación desesperada y parece que no hay salvación, conviene arrodillarse y rezar para que te envíen a Shackleton. Así que imagínense a este hombre que, a pesar de no haber alcanzado el Polo Sur, nunca se quedó quieto y realizó una expedición que fue fallida, pero logró salvar la vida de todos los tripulantes y volvió con grandes honores a Inglaterra. Acá lo podemos ver con un rostro curtido por el hielo y el viento y el frío de la Antártida, ¿no? Arriba del barco todavía, cuando están antes que se hunda. Un gran... Perros vivos, todavía con perros vivos. Un perrito, todavía que está ahí vivo. Les recomiendo lean esos libros si los consiguen, porque son excelentes, más el que está contado por él, porque lo cuenta en primera persona, así que una experiencia increíble. Acá tenemos la imagen, está invertida. Bueno, está el viaje del Elefante, que dura una semana más o menos. Esa es, a la izquierda podemos ver la imagen de lo que era donde estaban el refugio, la gente ahí adentro, dormían todos, imagínense que estaban hacinados, hacía 2 años que no ni siquiera tocaban una ducha. Y a la derecha, el James Caird, que es ese botecito donde logran llegar a las Georgias, que pasa esa gran tempestad, y se enteran que un buque de vapor se había hundido en esa tormenta y ellos han sobrevivido. Y abajo el Yelcho, que es el remolcador chileno que los rescata. Una gran historia que está reflejada en libros y también en algunas películas que se pueden encontrar en YouTube. Bueno, y antes de despedirnos, queremos, como siempre, recomendar algunas de las muchísimas lecturas que se pueden hacer a propósito de Ushuaia y de todos estos hitos de su patrimonio cultural que estuvimos recorriendo en los 2 encuentros. A propósito de la arqueología, volviendo un poco al encuentro anterior, son muy recomendables los trabajos de distintos investigadores del CADIC. Se trata sobre todo de la obra en lo que es arqueología de Orquera y Piana como pioneros, y luego de los miembros antiguos miembros de su equipo y jóvenes investigadores, ahora ya maduros investigadores del CONICET. Bueno, vamos a mencionar los trabajos de Atilio Francisco Sangrando, Dana de Fiore, Ana Buto. Ellas fueron quienes estuvieron
a quienes mencionamos cuando hablamos del análisis de las fotos de los yámanas, ¿no? De cómo estas fotos no tienen que ser tomadas como una representación totalmente fidedigna, ¿no? De lo que sucedía en esas misiones, sino como puestas en escena con distintos objetivos y que se pueden clasificar, estudiar, analizar desde distintas ópticas, y bueno, ellas se han dedicado y muy bien a eso. También los trabajos de Martín Vázquez. Axel Weisel estuvo trabajando en la identificación arqueológica de la primera misión anglicana. Bueno, estos son algunos de los trabajos que mencionamos a propósito del análisis de fotografías. Este es un libro entero, disponible gratuitamente online, editado por la Sociedad Argentina de Antropología, de Pancho Sangrando, de Francisco Sangrando, y el libro que también les mencioné hoy, de Javelson y Frasi y Orsini, a propósito de unas tareas arqueológicas que realizaron en un predio lindero a la ex casa del gobernador, esa especie de plaza que quedó luego de que hayan desaparecido algunas de las construcciones que veíamos en esa imagen de 1930. Y es muy interesante en lo que respecta a todo su análisis de la construcción de la memoria de Ushuaia, y cómo esta construcción tiene distintas etapas. Resulta muy, muy interesante, además del estudio arqueológico y archivístico. También, bueno, la vida material y social de los yámana, que como les decía, es una de las obras que no pueden faltar a propósito de la arqueología y la etnografía de Orquera y Piana. Y como blogs recomendados, uno de los pocos, realmente es creo que es el único, o por lo menos es uno de los pocos que se están dedicando muy activamente al tema del patrimonio tangible en Ushuaia, ushuaiapatrimonio.blogspot, del arquitecto Leonardo Lupiano. Allí pueden ver una muy buena compilación de todas estas construcciones, y además, bueno, tiene su canal en YouTube, y es una persona que yo no lo conozco personalmente, pero evidentemente está en consonancia con lo que solemos difundir desde Casa Lepage a propósito de la necesidad de valorar el patrimonio histórico y arquitectónico, y también es bastante innovador en cuanto a que impulsa también el desarrollo de la conservación del patrimonio industrial más reciente, ¿no? Así que lo recomendamos. Y antes de despedirnos, los queremos invitar también al evento del sábado 14 de agosto, con el sommelier Pedro Alperowicz. Vamos a hacer una casa de té en Casa Lepage, en el Pasaje Belgrano. Para consultas y reservas, basta comunicarse al número de WhatsApp que ven en pantalla, y como siempre a info@casalepage.com. Y en cuanto a recomendaciones de materiales fílmicos que pueden estar viendo, bueno, a propósito del presidio, es excelente la serie Presidio Experimento Ushuaia, que ahora se puede ver en YouTube, pero que originalmente estrenó Canal Encuentro. También Guardianes de la Lengua, el episodio relativo al Yagán, en Canal Encuentro, y la serie Atlántico Sur, donde por lo menos hay un episodio muy interesante sobre el canal de Beagle. Muy bueno. Disponible gratuitamente en YouTube. Y por último, el mini documental sobre el Saint Christopher y su puesta en valor, que también lo pueden encontrar en YouTube, y que está muy bueno, porque acá es donde se veía el almacén Ramos Generales, que acá está. Ah, mira qué lindo. ¿No? Y las personas, se escuchan las voces de pobladores antiguos de Ushuaia, que son además principales interesados en la cuestión del patrimonio histórico y de la ciudad. Bueno, ahora sí, lo dijimos todo, menos todo lo que deseábamos comunicar en esta oportunidad. Tremenda visita de Ushuaia. Hermoso Ushuaia,
realmente dan ganas de volver con cada uno de las historias que preserva. Les dejamos como siempre nuestras redes y nuestro ferviente agradecimiento además por Gracias a todos. acompañamiento que nos prestaron en esta oportunidad. Nos vemos el jueves que viene. Buen fin de semana. Chao, chao, hasta la próxima. Hasta luego.